Muy buenos días. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros en este domingo, octubre 3. Hoy continuamos con nuestro estudio en el mundo espiritual de los ángeles y ángeles caídos y Satanás y todo el mundo espiritual como nos lo presenta la Escritura. Durante las últimas 6 semanas más o menos hemos estado hablando de realmente quiénes son los ángeles. Pero nos enfatizamos mucho en quién es Satanás, que yo creo fue la obra maestra en el mundo espiritual que Dios hizo en el cielo. Y vimos de cómo de ser después de un querubín, uno de los ángeles más perfectos o de los seres celestiales más perfectos que hizo Dios, llega a ser Satanás en su caída. Después de ahí vimos quién es el ángel del Señor y su ministerio, qué es lo que hace, quién es el ángel del Señor en el Antiguo Testamento y por qué no aparece en el Nuevo Testamento. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra clase. Y la clase tiene que ver con ángeles. Hoy vamos a iniciar una clase de 3 semanas más o menos en cuanto a los puros ángeles. Estos ángeles son buenos, aunque vamos a ver quiénes son, por qué los crearon, cuál es su ministerio. ¿Y están trabajando ahorita? ¿Qué hay del Antiguo Testamento? ¿Cómo trabajaron? ¿Qué hay del Nuevo Testamento? Mira, si haces un estudio en general de los puros ángeles, los vas a encontrar desde Génesis hasta Apocalipsis. Y algo que me llama mucho la atención y que realmente me emociona es ver que en los últimos días, según la Escritura, va a haber una actividad increíble espiritual. En el libro de Apocalipsis ves ángeles por todos lados. De hecho, déjame decirte eso, ponerlo de esta manera. En el libro de Apocalipsis, ya cuando llegan los últimos días, aparentemente leemos en la Escritura de que el Evangelio va a salir por el mundo entero. Pero va a haber un hombre malo que es el anticristo, que va a llegar a destruir a todo aquel que cree en Cristo Jesús como Señor y Salvador, especialmente en la nación de Israel. Pero vemos al final de que ya después de que la mayoría de los cristianos, de los pastores, predicadores, misioneros, todos aquellos que proclaman la palabra están muertos y ya no hay quien proclame el Evangelio. La palabra dice que Dios va a ocupar un ángel y que va a volar por los cielos gritándole a la gente. Simplemente dice esto: no tomen la marca de la bestia. Y es increíble ver cómo desde un principio en Génesis hasta el final en Apocalipsis, los ángeles tienen una labor increíble. Estas clases que van a continuar las próximas 3, les he dado el subtítulo de los ángeles en misiones especiales. Porque realmente ellos tienen una misión especial para cada persona, incluyéndote a ti. Creas o no, eso lo vimos hace unas semanas, que tú tienes un ángel que Dios mandó a que te proteja. Yo creo que desde el momento que naciste o desde antes, hasta el día que mueras. Así es Dios, así es como Él te ama. Y porque Él sabe que creó al hombre y sabe muy bien que existe el mundo espiritual. El mundo espiritual tiene dos áreas, una buena y una mala. Dios tiene sus ángeles buenos listos para protegerte, pero el enemigo o Satanás te va a querer atacar constantemente. Y Dios sabía eso. Y por eso creó el mundo espiritual, para que tú y yo podamos vivir. Y muchas veces, ¿sabes qué hacen ellos? Vamos a ver cuál es su ministerio. Podemos vivir aquí en la tierra en paz y muchas veces hasta con mucha protección que Él nos da. Cuando ves el Antiguo Testamento, vemos que los ángeles tienen diferentes ministerios, diferentes trabajos. Vienen a dar mensajes, te acompañan, te protegen, te defienden, te alimentan. Hay pasajes donde le dan de comer al hombre. Algunas personas que tienen hambre después de días pelean por ti. Y no solamente por ti, vienen a hacer la justicia de Dios también. Vamos a ver 3 pasajes nosotros hoy. Son como 3 o 4 pasajes, espero los cubramos rapidito, pero están preciosos porque vas a ver la acción de los ángeles. No nada más son mensajeros, no nada más te acompañan, no nada más te protegen, también te defienden, te alimentan, pelean por ti, te guían, muchas veces toman de la mano, como lo hicieron con Jacob, y lo llevan al lugar donde tiene que ir. Y algo muy importante es esto, el que traen la justicia y llevan a cabo la justicia de Dios. Y también vamos a ver un pasaje de esos. Ahí da miedo, porque cuando ya Dios dice, estoy hasta aquí, y hace justicia, y manda a los ángeles, regularmente siempre la gente muere, hay mucha gente que muere. Cuando Dios hace justicia, la hace bien.
Entonces vamos a ver eso esta mañana, pero para comenzar vamos a hacer esto. Primero vamos a enfocarnos en esta clase en los ángeles, en el Antiguo Testamento solamente. Después vamos a ver quiénes son los ángeles en el Nuevo Testamento. Y por último vamos a ver los ángeles en la iglesia de hoy y en los últimos días. Y va a ser muy interesante esa última clase, porque es donde vamos a tocar Apocalipsis. Y vas a darte cuenta de los ángeles, qué tan activos van a estar en los últimos días. ¿Ok? Pero ¿qué nos dice la palabra en el Antiguo Testamento acerca de los ángeles? ¿Quiénes son y por qué los hizo Dios? Bueno, mira, vamos a leer un pasaje y es de los más importantes y más bonitos que vas a encontrar en la Biblia al hablar de los ángeles, y es el Salmo 91. Lo voy a leer y voy a hacer un énfasis en tan solo 2 versículos, pero me gustaría leer todo el Salmo. No lo voy a leer todo porque es muy largo, pero te voy a leer los segmentos que realmente a mí me tocan, que son importantes, y que te vas a dar cuenta cuánto te quiere Dios y cuánto te protege. Sobre tu Biblia, para comenzar, y vamos a leer este pasaje en Salmo 91, leemos, hacemos una oración y comenzamos con nuestro estudio, ¿ok? Comenzamos. Dice así, Salmo 91, el versículo 9 más o menos. Dice así, ciertamente, 91, ok, el 7, aquí estoy, perdón. Salmo 91, el versículo 9, dice así, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará a sus ángeles que te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás a las fieras y serpientes. Esto es lo que dice Dios. Yo lo libraré, porque Él se acoge a mí. Le protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores. Qué precioso es esto. Si sigues leyendo todo el Salmo, especialmente al principio, te habla de plagas. Dice, por ejemplo, el versículo 3, solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de las mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás al terror de la noche, ni a la flecha que vuela de día, ni a la peste que acecha en las sombras, ni a la plaga que destruye al mediodía. Aquí está hablando de enfermedades. Y ahorita que estamos pasando por esto del COVID, checa cómo Dios habla de esto. Yo te voy a proteger porque me hiciste tu refugio. Y porque me llamaste y me hiciste tu refugio. Dice el Salmo, el versículo 11, que es el donde quiero hacer el énfasis. Dice así, que Él ordenará a sus ángeles que te cuiden por todos tus caminos, y con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Ese es el trabajo de los ángeles. Date cuenta que dice el pasaje que Dios les ordena. Dios da la orden. Un error muy grande que existe el día de hoy es de que muchas personas sí creen en los ángeles, pero ¿sabes qué? Confían en los ángeles. Ese es un error grande. Los ángeles actúan porque Dios les da la orden que actúen. No actúan porque tú se los pidas. Me gusta el pasaje que dice el versículo 15 dice así, Él me invocará y yo le responderé. Tú tienes que estar en contacto con Dios. Y Dios en su sabiduría, cuando Él sabe que hay problemas que tú no puedes ver, que hay peligros o qué sé yo, es cuando da la orden. ¿Para qué? Para que tú y yo estemos bien. Ellos te van a proteger. Dice que mandará a los ángeles y que te van a sostener con sus manos. Qué bonito, qué interesante. Yo estoy seguro que tanto tú como yo hemos estado en situaciones peligrosas muchas veces. Y tal vez ni cuenta nos hemos dado. Pero Dios ha sido tan bueno y nos ha protegido y tal vez ni siquiera te avisó. Y tal vez ni cuenta te diste. Pero Dios te ha rescatado muchas veces y ni cuenta te has dado. Piensa esto, por ejemplo. De aquí habla del pasaje de las plagas, de enfermedades de noche, de plagas al mediodía. Dice el pasaje, ¿sabes qué? Porque me hiciste tu refugio, yo te voy a proteger. Y te soy honesto, muchos de nosotros, Dios en este tiempo, en esos últimos casi 2 años de enfermedad, de la plaga, del COVID, nos ha protegido. No nos enfermamos,
y aparentemente sus ángeles nos guiaron y estamos con bien. Dale gracias a Dios si tú eres de esas personas. Y si tú eres de los que se enfermaron y saliste de ahí, dale gloria a Dios, porque sabes que a través de esa enfermedad te hizo más fuerte. Así es Él. Pero eso es lo que dice la palabra, que los ángeles están aquí para ayudarnos. Dios los va a mandar para protegernos y para levantarnos con sus manos. El Salmo 34, vamos a leer el Salmo 34, el versículo 6 más o menos. Ese Salmo 34 es muy interesante porque te habla de otro ángel. El versículo 6 dice así, capítulo 34, versículo 6, dice así: este pobre hombre clamó al Señor, y Él le oyó, y lo libró de todas sus angustias. Versículo 7, el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado estará para librarlos. Qué interesante cómo inicia el pasaje. Dice, este pobre hombre clamó al Señor una vez más. Date cuenta que tú cuando clamas a Dios, es decir, cuando lo conoces y estás en contacto con Él. ¿Qué dice el pasaje del versículo 7? Es cuando el Señor manda a su ángel a acampar cerca de ti. Esa palabra acampar es un término militar que se ocupa aquí. Cuando los ejércitos ponían su campamento, estaban listos para ir a pelear luego. Y esa es la idea que está aquí, que dice el versículo 7. El ángel del Señor acampa torno a los que le temen, y a su lado estará para librarlos, es decir, va a estar listo para defenderte. Esa es la labor de los ángeles. Te protegen, te guían, te defienden, sabes que están contigo, pero tú tienes que estar con Dios. Tienes que clamarle a Él. No le pidas a los ángeles, oh Miguel, Gabriel, Rafael y toda la banda, vengan a ayudarme. No. Habla con Dios. Tenlo presente todo el tiempo. En tu oración, en la meditación de la palabra. Y es cuando Dios es fiel y manda a sus ángeles a que estén contigo. Y sabes que esto es muy interesante. Muchas veces, aunque no conozcas a Dios, Dios te protege. Porque Dios ama al mundo entero. Dios ama a todo mundo. Pero date cuenta que tú eres su hijo porque lo aceptaste como Rey y Salvador. ¿Y cómo es un papá con los hijos? Les pone mucha atención. Y a eso se refiere este pasaje. Eso es lo que hacen los ángeles. Entonces, vamos a hacer la oración porque empezamos a la carrerita y no lo hicimos. Y pidámosle a Dios que bendiga este estudio. Padre, te doy gracias por este domingo, por tu palabra, porque es rica y eficaz y tiene vida, Señor, y nos está edificando. Te suplico que este día, este estudio, sea de riqueza para todos nosotros, que crezcamos en gracia y en conocimiento y que nos demos cuenta que tu amor siempre está presente, Señor, y lo haces a través de tus seres espirituales. Te damos gracias esta mañana por ser bueno. Bendice este momento y lo ponemos en tus manos, en el precioso nombre de Cristo Jesús, que es Dios y que vive y que reina por los siglos de los siglos. Amén. Sale, vale, pues ahí está. Entonces, esto es lo que pasa. Vamos a hacer esto. Vamos a tomar 3 ejemplos para comenzar, tal vez 4. 3 ejemplos donde vamos a describir los ángeles en misiones especiales en el Antiguo Testamento. Hay un montón de ejemplos en la Escritura. Yo escogí estos 3 porque me gustan, porque me identifico con ellos. Y lo creas o no, porque hasta incluso a mí me ha pasado. Y ahorita lo vas a ver. Si quiero hacerte esta invitación antes de comenzar. El que tú llegues a conocer a Dios y lo aceptes en tu corazón como Señor, como Salvador, como tu Rey, como tu Redentor, como todo. Desde ese momento, tu vida se convierte en una aventura. Van a pasar cosas increíbles. Vas a hacer cosas que nunca pensaste poder hacer. Buenas, claro está. Vas a ver cómo el Señor trabaja en tu vida para hacer cosas que nunca te imaginaste. Te va a utilizar muchas veces para ayudar. Te va a utilizar muchas veces para bendecir. Y a ti te va a edificar y te va a fortalecer de tal manera que te haces un soldado para el ejército de Dios. Entonces, espero que estas clases, al leerlas, no nada más te emociones y veas qué bonito es Dios. No, Dios te quiere conocer de esta manera más cercana. Y ocupa su palabra para atraernos hacia Él. Entonces, vamos a hacer esto. El primer ejemplo que vamos a tomar lo vamos a encontrar en la Biblia, en el libro de Daniel, el profeta Daniel. Entonces, vamos para allá, al libro de Daniel, y va a ser el capítulo 6. Toma tu Biblia.
Toma tu Biblia, vete al capítulo 6, al libro de Daniel, y déjame decirte qué está pasando aquí. Aquí Daniel es, yo diría, uno de los profetas mayores, dice la Escritura. Pero es un profeta único, porque este profeta en este libro de Daniel, el ángel Gabriel se le aparece 2 veces. Y cuando se le aparece, le hace este comentario: ¿sabes qué, Daniel? Dios te quiere mucho. Y se lo vuelve a repetir después en otro capítulo: Dios te quiere mucho, Daniel. Y me encanta porque, ¿sabes qué? A nadie más le dicen eso en la Escritura. Que un ángel llegue y te diga: ¿sabes qué? Dios te quiere mucho, te estima bastante. Y eso es lo que le dicen a Daniel. Y Daniel, déjate cuento qué pasó aquí. Daniel está aquí, ya cayó el imperio de Babilonia, ya lo destruyeron Nabucodonosor y todos sus nietos, Beltasar y todos los demás ya murieron. Están aquí los persas. El imperio persa acaba de tomar control en el mundo entero, si lo quieres ver así. Es un imperio. Y cuando llega este rey que es Darío, es muy rico. Y recuerda que agarró gente de Babilonia que sobrevivieron, y entre esa gente que venían unos judíos, y uno de ellos era Daniel. Y Daniel era muy listo y tenía mucha gracia delante de Dios. Y el rey, aparentemente el capítulo 6 te habla de que había un desbalance en las cuentas del rey, como que se estaba perdiendo la feria. Entonces lo que hace él, dice: ¿sabes qué? Agarra un grupo de administradores y los encarga, los pone de encargados en todo su reino, toda su riqueza. Pero nota algo en Daniel que es único, y a Daniel le da un lugar especial. Es decir, a ti te van a rendir cuentas todos los administradores, tú vas a ser el número 1. Recuerda, él es judío. Y los persas, que son del reino, se molestan. ¿Por qué Daniel? ¿Por qué no yo? ¿Por qué no nosotros? Y ahí empieza el problema. Entonces lo que hacen ellos es: vamos a buscar la manera de deshacernos de él. ¿Por qué? Porque nos está quitando el trabajo y porque lo detestan. Porque él era un hombre honesto. Daniel era una persona honesta. Y ese es el plan que hicieron. Buscaron la manera. Y dijeron: ¿de qué manera lo podemos atrapar? Y no encontraron una. De hecho, eso es lo que dicen. Mira lo que dice el capítulo 6 de Daniel. El versículo 5 dice: por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. ¿Te imaginas? A este Daniel no pudieron encontrarle nada malo, le buscaron, pero es que este hombre es bien recto, no se le puede acusar de nada. De la única manera que lo vamos a atrapar es algo relacionado con su religión y con su Dios, el Dios de Israel. Y hacen un plan y dicen lo siguiente: vamos a hacer esto. Vamos a sacar un decreto, y ese decreto va a decir que toda la gente por los próximos 30 días solamente tienen que llegar y a orar y a traer sus peticiones, no a ningún Dios, sino solamente al rey Darío. Y dijeron: ya, y la persona que se niegue a hacerlo, lo vamos a aventar al foso de los leones y que muera. Y así lo hacen. Y pasan el decreto y se lo llevan al rey. Y el rey lo ve y lo firma y dice: ya, me encanta la idea que vengan a mí todos a suplicarme. El orgullo, la soberbia de este rey. Que no busquen a ningún rey, a ningún Dios, solamente a ti, rey Darío. Que la gente que tenga necesidades, que no oren a nadie, solamente a ti, por 30 días. Y la persona que se niegue lo vamos a matar. Y dice el rey que se haga. Qué triste. Porque dice el pasaje que Daniel, al escuchar ese decreto, ¿sabes qué es lo que hace? Él lo que hace, se va a su casa. ¿Y qué es lo que hace? Dice el versículo 9, observa lo que dice. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de esa publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Ahí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Checa, esto que está haciendo Daniel no lo está haciendo por desafío al rey. Esta era su costumbre. ¿Viste lo que dice el pasaje? Pues tenían la costumbre de orar 3 veces al día. Y ellos sabían muy bien, esta gente mala, sabía muy bien que Daniel iba a hacer su oración. Ahí lo vamos a agarrar y ahí nos lo vamos a echar. Y eso es lo que pasa. Y sí, qué lástima. Cuando a la hora de la oración,
Lo ven, lo acusan, lo llevan delante del rey, y cuando el rey descubre que es Daniel al que están culpando, dice que le duele mucho el corazón y busca la manera de librarlo, pero no puede, porque ya firmó el decreto. Dice la palabra que va el rey y va a ver a Daniel. Y le dice, ¿sabes qué, Daniel? Tu Dios a que sirves, que Él te salve de esta situación. Y así es. Dice la palabra que lo tomaron y lo aventaron al foso de los leones, donde había muchos leones, no era uno, eran un montón de leones. Y ahí cayó Daniel. Dice el pasaje que el rey se fue a dormir y no pudo dormir, ni cenó. Estaba muy preocupado. Y al otro día por la mañana se levanta y corre a ver qué pasó con Daniel. Y llega gritando, Daniel, Daniel, tu Dios fue capaz de librarte de esto. Y estas son las palabras de Daniel. Ve lo que dice, el versículo 20 dice así, y cerca, lleno de ansiedad, llegó el rey lleno de ansiedad y gritó, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? ¡Que viva su majestad por siempre!, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente y tampoco he cometido nada malo contra su majestad. ¡Wow! Esa noche, aparentemente, el rey Darío no podía dormir. Estaba estresado. Pero algo me dice que Daniel estaba en calma, estaba en paz. En ese foso de los leones. De hecho, no quiero exagerar, pero yo siento que cuando estaba en el foso de los leones, tal vez hasta se agarró un leoncito ahí de almohada. ¿No? A ver, ¿sabes qué, León? No, vente para acá. Tengo frío. A ver, Simba, vente para acá, Simba. Y tú te voy a agarrar de cobija y te voy a agarrar de almohada. No sé qué pasó. Sería interesante el ver qué pasó esa noche. Aquí dice que llegó un ángel y le cerró la boca a los leones. ¿Te acuerdas que leíamos en el otro salmo que decía que vas a pasar por leones y víboras y no va a pasar nada? Bueno, a él le pasó, literalmente a él le pasó. Pero así es Dios. Lo libró de esta situación tan criminal. Y hay otros pasajes iguales donde los ángeles están constantemente salvando gente. Pero quiero que pienses esto. Que muchas veces tú y yo estamos en posiciones complicadas, posiciones que dice uno, no creo poder salir de esta, está peligrosa. No te desesperes, recuerda estos pasajes. Dios es fiel, Dios está listo y está dispuesto a sacarte de estas situaciones. Él lo va a hacer, pero recuerda, tienes que clamar a Él. Aquí Daniel lo que hizo fue correr a su oración cuando escuchó el decreto que se había aprobado, dice que fue a orar. Y yo siento que en esa oración le dijo, Señor, aquí vas a tener que actuar y protegerme, porque esto va en mi contra. Si sigues leyendo el pasaje, el rey se emociona, se alegra y dice que no pudo guardar la alegría, estaba muy contento después de verlo vivo. Y da la orden, traigan a esa gente que lo culparon y a sus familias. Y dice que ellos los avientan al pozo de los leones y los leones se los comen. Y eran un montón. Dice el pasaje que todavía ni siquiera caían al fondo y ya los leones lo estaban haciendo pedazos, que tenían mucha hambre. Y Daniel quedó con vida. Eso es lo que hacen ellos. Los ángeles te protegen. Esa es parte de su ministerio. Otra cosa que hacen es que también alimentan. Dirás, ¿cómo sí? Este pasaje yo lo guardo mucho en el corazón porque es muy, muy bonito. Vamos a ver de que aquí también los ángeles, otra cosa que hacen, no nada más te protegen y te guían. Aquí hay un ángel que lo mandan a darle de comer a un profeta. Y dirás, pero ¿por qué este pasaje, Miguel? ¿Por qué nos hablas de un ángel que le da de comer a un profeta? Porque quiero que entiendas que hasta en las cosas más simples, Dios actúa. Ya hay situaciones apretadas, peligrosas, donde necesitamos ayuda celestial, sobrenatural que viene del cielo. Pero también hay situaciones en las cuales tú no puedes actuar y no tienes suficientes recursos
y Dios actúa. Y fíjate qué bonito, aquí se ve. Tomen su Biblia y vámonos a Primera de Reyes, capítulo 19. Y ahí vamos a hablar de esto, hay un profeta que se llama Elías. Y Elías, déjate cuento la historia que está pasando, porque se nos está pasando el tiempo. Esta historia es muy interesante. Elías de repente sale de la nada. Si lees el capítulo 18, creo de repente sale Elías, ¡pum! No sabemos quién es, de repente se aparece. Y va y reprende al profeta, al rey Acab, porque es un rey muy malo. Y ese rey Acab, o Ahab, dice en inglés, tiene una esposa que se llama Jezabel, una vieja bruja, una vieja satánica. Un pastor un día dijo esto: es como la chola del Antiguo Testamento, con todos los pelos de ahí, ¿no? Una mujer mala, malísima, satánica, hacía rituales de muerte, era una mujer malísima. No solamente como persona, sino también espiritualmente hablando. Y llega entonces, ella de una manera u otra engaña al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel empiezan a seguir a un dios falso que se llama Baal. Bueno, lo que pasa aquí es que llega Elías y los reta. Y les dice, decidan a quién le van a servir. Si Baal es Dios, síganlo a él. Pero si Jehová o Yahweh o Jehová o como quieres el Señor de Israel es Dios, síganlo a él. Y hacen un reto. Los profetas falsos de Baal contra el único profeta del Señor que está ahí presente. Y rápidamente eran 450 profetas falsos de Baal y también había otros 400 profetas falsos de Jezabel. Y era un promedio de 850 contra uno. Se ve chistoso, ¿no? 850 contra mí solo. No, no estás solo. El Señor está contigo y ya es ganancia. Cuando dices, vengo yo, pero también vengo con el Señor, estás del lado bueno, vas a ganar. Eso es lo que pasa con Elías. Dice Elías, vamos a hacer esto. Traigamos un holocausto cada quien. Y el Dios que responda del cielo con fuego y que queme el holocausto, este es el verdadero Dios. ¿Qué les parece? Y dicen ellos, me encanta. ¿Y sabes qué? Baal era el Dios del medio ambiente. Era el Dios que controlaba la lluvia. Era el Dios que controlaba el fuego y el medio ambiente. El clima, los medios climatológicos. Por eso dijeron ellos, oh, ya acabas de caer en nuestra trampa, este es nuestro mero mole, si ese es nuestro Dios. Pero ¿sabes qué? A la hora de la hora no pasa nada. Lee la historia, no te la puedo contar porque es larguísima, pero quiero tocar los puntos importantes. Estos hombres empiezan a hacer su adoración. Baal contesta y quema el sacrificio. Ahí tiene al toro, tiene madera y ya le metieron piedras y está el holocausto ahí. ¿Y sabes qué? Nunca contesta. Elías se burla de ellos. ¡Ja, ja, ja, ja! Grítale más fuerte, tal vez está durmiendo. O ¿sabes qué? Tal vez está muy ocupado y no los escucha. Y nunca contesta ese Dios falso. Cuando le toca a Elías trae unas piedras, 12 piedras, y las pone que simbolizan a las 12 tribus de Israel. Le avienta madera encima. Y una vez que avienta madera, avienta el sacrificio, que es el toro descuartizado. Y no solo eso, empieza a agarrar las cubetas de agua y le empieza a echarle agua y moja completamente muchas veces y ya es una alberca de agua. Y ahí está Elías. Y es hasta chistoso, te imaginas a Elías cómo estaría ahí, bien bravo y no defendiendo, representando al Señor. Y dice esto, Señor, manifiéstate para que esta gente entienda que tú eres Dios. ¿Y sabes qué? Dice que cae fuego, que quemó el holocausto, la madera, las piedras, el mismo polvo. Quemó todo por completo. Y todos empiezan a gritar, oh, Dios es el Señor, Jehová es el Señor, Yahweh es el Señor. Ya, Él es el Dios de Israel. Ese fue el problema. Que cuando Jezabel sabe de que acaba de matar a sus profetas, ella da una orden y dice lo siguiente: si mañana a esta hora no te hago lo que tú le hiciste a mis profetas, que Dios me castigue en peor. ¿Sabes qué hizo Elías con esos falsos profetas? Agarró uno por uno y los degolló en el río. ¡Fum! ¡Fum! 850. Y por eso se molesta Jezabel. El capítulo 19 de la primera carta de Reyes
El versículo 5 al 9 dice así. Observa qué es lo que pasó. El profeta Elías sale corriendo por temor, porque ya su vida está en peligro. Estresado, dice que deja a su siervo aquí y él se va caminando un día entero al desierto, hacia otro monte, a esconderse. Va con hambre, va cansado, va con sed y con mucho estrés, porque tiene miedo que lo vayan a matar. Y dice el pasaje que se tira a dormir. Y el versículo 5 dice así, Primera de Reyes 19, versículo 5, dice así. Luego se acostó abajo de un arbusto y se quedó dormido, iba cansado. De repente, un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio en su cabecera un panecito cocido sobre los carbones, calientito, y un jarro de agua. Comió y bebió y se volvió a dormir. Estaba muy cansado este profeta, con hambre y con sueño. El ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo, Elías, levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios, y ahí pasó la noche en una cueva. Mira qué interesante. Este hombre, este profeta, conoce a Dios, le sirve, lo busca y tiene miedo. Si el tener miedo no es malo, el tener miedo es normal, pero debemos aprender a sobrepasar, a conquistar ese temor. Aquí fíjate, él acaba de matar 800 personas y por una amenaza de una vieja bruja sale corriendo por su vida. Y Dios lo sabe. Y Dios lo va a encontrar hasta allá. Qué bonito, ¿no? Él sale corriendo y Dios dice, no, voy a encontrarme a mi profeta. Está cansado, tiene sueño, tiene hambre y tiene sed. Y llega ese angelito y lo despierta. Come y toma. Bebe agua. No sé qué tortita, una tortita de carne asada, quién sabe qué habrá sido, bro. No había Pepsi en ese tiempo, yo le di un vasito de agua, toma agua. Y así es. Y mira, este pasaje es muy bonito porque les digo que yo lo guardo en el corazón por una razón. Cuando yo llegué a este país en 1990, el año siguiente, yo lo llamé el año del hambre, porque tuve mucha necesidad, sin conocer a nadie, estando solo. No tenía trabajo y encontré un trabajito, trabajar en la noche, de las 10 de la noche a las 6:30 de la mañana. Y durante un tiempo, hubo una temporada que no tenía ni siquiera dinero para comprar comida. Estaba completamente quebrado y con hambre. Y esa noche, cuando fui a trabajar, limpiaba salones y oficinas en un colegio. A las 2 de la mañana era nuestra hora de lunch, para comer el lonche. Yo no tenía nada que comer. Pero ahí donde yo los salones que limpiaba, había un jardincito en el centro. Y recuerdo que a las 2 de la mañana me fui a sentar ahí. En esos días empezaba a conocer a Dios, como en el 91, 92, por ahí más o menos. Ya empezaba a escucarlo. Y cuando me senté en ese jardincito a esperar que pasara la hora del lunch, había una bolsita a un lado de mí y la vi a las 2 de la mañana. Una bolsa de papel. Y le puse la mano y lo toqué y estaba un poquito tibio. No estaba caliente, estaba calientito, tibio. Y me hice a un lado, dije, tal vez alguien más está aquí y va a comer. Y me alejé del lugar. Regresé después y vi que la bolsita estaba ahí todavía. La abrí y tenía un burrito de frijoles, con queso y aguacate, no se me olvida. Y tenía una Coca-Cola, una Coca-Cola Light, Diet Coke. Hasta este momento, hasta este día, yo no sé quién puso la comida ahí, pero cuando leo estos pasajes, digo, no, yo sé de dónde llegó. Tú fuiste fiel. Cuando te ocupé, ahí estuviste. Y créeme, así es Dios. Cuando menos lo esperes, Él está presente. Y te va a bendecir y te quiere bendecir. Pero eso es lo que pasó con el profeta. Fíjate, hasta ese sentido, hasta ese punto de darle de comer algo que ocupa, se preocupa el Señor.
vayan y denle de comer a mi profeta. Ese pasaje está interesante. Vamos a leer otro. Hay un pasaje donde ya vimos que Dios provee. Hay un pasaje donde Dios protege. Así como protegió a Daniel, hay otras maneras en que Dios te protege, espiritualmente hablando, si quieres verlo así. Porque hay ataques espirituales. Y también lo encontramos, esa historia la vemos en el libro de Reyes. Y estamos hablando de otro profeta que se llamaba Eliseo. Y Eliseo lo que hacía fue un profeta que siguió después de Elías. Y Elías lo bendice, le pone las manos y le cae doble bendición. Salió más poderoso que Elías todavía. Y en una ocasión, en este capítulo, Segunda de Reyes, capítulo 6, habla de que Elías está representando y está viendo a la nación de Israel. Y los asirios, el pueblo asirio era un pueblo malísimo. Están en guerra, quieren destruir a Israel. Y observa esto, déjame te digo quiénes son los asirios. Los asirios eran unos mercenarios. Cuando una nación quería pelear contra otra nación y no tenía suficientes soldados para la batalla, o sabían que aquel ejército era malísimo y que podían ganarles, no le iban a pelear, contrataban a los asirios y le decían, tú ve y peleales y yo te pago y destrúyalos. Y los asirios tenían una fama tan cruel porque realmente eran unos animales. Si los asirios cuando agarraban a sus enemigos, cuando los derrotaban, ¿sabes qué les hacían? Les cortaban la nariz, les cortaban las orejas, les sacaban los ojos, te cortaban la lengua. Lo peor de todo es que te quitaban la piel en vida. La historia dice que mucha gente, cuando veía que venían los asirios, ellos sabían que no podían hacerle frente a ese tipo de gente, a ese ejército. Lo que hacía la gente, se quitaban la vida. Preferían matarse ellos que enfrentarse a los asirios. Bueno, esa gente mala, una noche llegan y rodean al gran profeta Eliseo y a su siervo. Porque Dios le está revelando todo lo que está haciendo el pueblo asirio, todas esas naciones malas. Y los reyes de las otras naciones dicen, ¿cómo es posible que Israel sabe todo lo que estamos haciendo? Conocen todos nuestros planes antes de que los llevemos a cabo. Y le dicen al rey, es que el profeta Eliseo está ahí. Y su Dios le avisa y le dice todo lo que estás pensando. Incluso todas tus palabras íntimas que dices en tu recámara cuando te vas a dormir. Y es por eso que dice, encuéntrame a ese profeta y voy a ir por él. Y lo encuentran. Y llegan el ejército y rodea toda la casa el ejército. Y date cuenta contra qué se están enfrentando. No es un ejército común y corriente, son unos mercenarios a los que van a pelear. Y ahí está Eliseo dentro de la casa y su siervo. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando llega el siervo en la mañana y se levanta, en la tarde, y voltea a ver y dice, maestro o Eliseo, mira cuántos carruajes hay, cuántos caballos, cuántos guerreros vienen en nuestra contra. Y está preocupado. El versículo 5, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 5, dice así. Entonces, luego se acostó, no estoy ahí, estoy en otra. El capítulo Primera de Reyes 19, no, es Segunda de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15. Dice así. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército de caballos y carros de combate rodeaban la ciudad. ¡Ay, mi señor!, gritó, exclamó el criado y dijo, ¿qué vamos a hacer? Elías le contestó, no tengas miedo, dijo Eliseo, los que están con nosotros son mucho más que los que están con ellos. Entonces Eliseo oró, Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar, Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y el Señor hizo lo que pidió Eliseo.
Son muchos los que vienen en nuestra contra, dice el criado. ¿Qué vamos a hacer? Las palabras de Eliseo. No te preocupes, son más los que están con nosotros que los que vienen con ellos. Cuando abre los ojos, ve los ejércitos del Dios viviente, los ejércitos del Dios viviente de Israel, listos para pelear. Eran un montón. Y créeme, Dios mandó esos ejércitos para proteger nada más a 2 personas. ¿Te imaginas? Dios te ama a ti también. Y no nomás tiene un angelito para ti. Si necesita más, los va a mandar para protegerte. Si hay una historia muy interesante, similar a esta, que pasó hace unos cuantos años. Fue un misionero. La historia la escuché hace como un año. Pero ya hace como unos 3, 4, 5 días volví a escuchar en el radio, alguien la estuvo platicando. Y este misionero fue a unas islas del sur del Pacífico, donde se hablaba de que había tribus muy malas, de gente mala. Eran muy violentos esos nativos de esa isla. Pero este misionero fue con su esposa, dijo, yo quiero ir a hablarles de Dios, que acepten la salvación de Dios. Y fue, y no lo aceptaron. Y él describió la historia, este testimonio, donde dice que una noche llegaron los indios, preparados a matarlo, a él y a su esposa. Y ellos, el Señor y su esposa, voltearon y vieron por la ventana, ya están aquí, vienen por nosotros. Y empezaron a rodear la casita de este misionero en esa isla. Lo que hizo el misionero fue decirle a su esposa, vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude, que nos cuide, que nos proteja. Y lo empiezan a hacer. ¿Y sabes qué pasó? Pasaron las horas y cuando se asomaron, se empezaron a ir los indios, esos nativos. Con el tiempo, uno de los jefes de la tribu se convirtió al cristianismo. Y ese pastor le preguntó, ¿te acuerdas de aquella noche que nos fueron a rodear y que nos querían matar? Ya, dijo él, sí. ¿Por qué se arrepintieron? ¿Por qué no nos atacaron? Y dijo el jefe de la tribu, no podíamos. ¿Pero por qué no? Si eran muchos ustedes. Dice, no. Había un montón de hombres grandísimos con espadas y con lanzas afuera de tu casa. Estaban protegiendo tu casa y eran más que nosotros. ¡Wow! ¿En serio? Ya. Yo honestamente creo la historia porque él sigue con vida. Mataron a muchos misioneros ahí. Pero cuando escuché ese testimonio dije, caray. Dios es fiel. Dios protege a su gente. Y Dios manda a sus ángeles a que te protejan. Y ese es su ministerio. En el Antiguo Testamento, si lees el Antiguo Testamento, vas a ver cuántas veces no defienden a su gente. En el Nuevo Testamento también. Y en el día de hoy, lo sigue haciendo. Mira, hay otra historia que quería cubrir en la vida del rey David. Porque es cuando Dios hace justicia. Porque también es justiciero. Es triste la historia. Y ocupó un ángel para matar a mucha gente. Por culpa de David. El rey David cometió un gran error. La historia la encuentras en Primera de Crónicas, capítulo 21. Lee la historia. Y observa qué triste es. Yo le quiero parar porque ya pasaron 45 minutos y no quiero hacer esto más largo. Pero llévate esto en mente. Los ángeles son reales. Dios los creó y tienen misiones especiales y tú eres esa misión, parte de la misión. Quédate con nosotros durante las siguientes semanas. Sigue creciendo en este conocimiento. Y tal vez veas esto y digas, ¿será verdad eso que dijo él? Créeme, es verdad. Conforme sigamos estudiando, vas a ver que realmente los ángeles, no solamente, para ellos no existe el tiempo, son eternos. Aquí están, siempre han estado presentes no son eternos, fueron creados y van a entrar a la eternidad junto con nosotros. Pero para ellos no existe el tiempo, no viven en nuestro tiempo. Pero ellos son reales y están aquí trabajando en este momento. Entonces, llévate esto en mente. No importa cuál sea tu situación y dónde estés. Aclama a Dios. No busques a los ángeles, no busques a los espíritus. Aclama a Dios, búscalo a Él. Él sabe exactamente qué necesitas y cuándo lo necesitas. Y está dispuesto a ponértelo y dártelo en las manos. Me quiero ir y quiero dejarte este mensaje. Hace unos días estuve platicando con un buen amigo en mi trabajo.
en la oficina y le compartía esto. Mira, es importantísimo, no solamente que creas en la Escritura, pero tienes que llegar al punto de aceptar, verbalmente hablando, decir, Señor, entra en mi corazón, te acepto como Rey y Salvador. Perdóname por mis pecados, por todo lo que he hecho en toda mi vida, porque he robado, porque he mentido, porque he engañado, porque he cometido muchos errores. Perdóname, Señor, me arrepiento de todo ello. Y te suplico que entres a mi corazón, que me llenes de tu espíritu, que me perdones y que escribas mi nombre en tu libro de la vida. Si lo haces de corazón, haces esa oración y le pides a Dios que entre en ti, Él te va a dar esa salvación. Necesitas arrepentirte y reconocer que hiciste mal y pedir que te perdone. Y cree en el sacrificio que hizo por ti en la cruz, porque tomó tu lugar en la cruz. Él murió para que tú pudieras ser salvo. Cuando lo aceptas es porque crees y aceptas ese regalo de salvación que te dio en la cruz. Una vez que hagas eso, si lo haces de corazón, Dios dice, eres mío, eres parte de mi familia, te da su espíritu y va a empezar a trabajar en ti para siempre. Pero tienes que llamarlo a que entre en ti, a vivir en ti. Y Él está dispuesto. Piénsalo, la semana que entra, la siguiente clase que dé, hacemos una oración para que el Señor entre en tu vida si es que no lo tienes, para que tú lo invites a que sea el Rey, el que gobierne toda tu vida desde ese momento en adelante. Una vez más, gracias por estar aquí. Dios mediante nos vemos la semana que entra, ¿ok? Para estudiar los ángeles en el Nuevo Testamento. Y la siguiente clase va a ser los ángeles en la iglesia y en el día de hoy y en los últimos días. ¿Ok? De antemano, gracias por haber estado conmigo. Que Dios te bendiga, que te proteja. Y haz lo mismo de siempre. Haz tu oración. Lee la Escritura. Lee la palabra. Y comparte el Evangelio con todos los que estén a tu alrededor. Y recuérdales que Dios los ama. Y tú vas a estar bien. De Miguel Reyes y del Ministerio de Telestai, que Dios los bendiga. Que Dios los proteja, que les dé más. Y nos vemos la semana que entra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Adiós.